adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Adoramos a ese Cordero que derramó su sangre en la cruz. Pongámonos en pies para adorar al Señor en este día. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Aleluya. Al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor de todos los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Alábalo, alábalo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios. Adorando frente al mar de cristal. Fluye, Espíritu de Dios. Oh, sí, Señor. En asombro allí me habré de postrar Y mi canto uniré a millones proclamándote Rey. a millones proclamándote Rey. Y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno, digno, levanta tus manos y dile: oh, aleluya. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Señor, te alabamos en esta mañana. Venimos ante tu presencia con gozo y con alegría de estar delante de ti. Te amamos, buen Dios, te amamos. Bendecimos las familias aquí representadas en esta mañana, Señor. Te rogamos que les acompañes, que les bendigas, que tu gracia divina sea sobre ellos, Señor. Te rogamos que tu amor y tu bondad camine en cada una de las familias aquí representadas. Llénales, bendíceles,
Levántales, dale la fuerza, dale la gracia, dale el amor, la misericordia tuya sobre cada uno. Tú conoces por dónde están caminando, qué travesía están desarrollando, Señor. Por favor, bendíceles conforme a tu bondad y a tu misericordia. Llena, 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 llena con tu Espíritu Santo cada vida, cada persona que está aquí, cada familia que está representada. Llénala con tu Espíritu Santo, Señor. Fluye de una manera muy particular sobre cada uno. Tú conoces sus desiertos, tú conoces sus montes, sus valles, sus ilusiones, sus decepciones. Tú conoces las crisis y las victorias que cada uno vive. Solo te rogamos, Señor, acompáñanos en las distintas etapas de nuestra vida. Acompáñanos, Señor. Acompáñanos, Señor, acompáñanos. Que tu gracia divina se manifieste, que tu Espíritu llene, que tu bondad ministre. Oh, gracias, Señor. Gracias, buen Dios. A ti la adoración. Gracias, Salvador. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de nuestro buen Dios. Amén. Gracias. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Hoy agradecemos a Jorge por introducirnos en un tema tan importante, tan desafiante como es un tema del divorcio. Y para eso estamos usando como el texto base San Marcos capítulo 10, versículos del 2 al 16. San Marcos 10 del 2 al 16. A la reflexión que he preparado para ustedes la he puesto: al principio no era así. Al principio no era así. San Marcos 10, 2, 16. Versículos desde el 2 en adelante, dice: algunos fariseos se acercaron a Jesús. ¿Y para qué? O sea, no hay una motivación sana en lo que quieren hacer los fariseos. Y para tenderle una trampa, le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó: ¿qué les mandó a ustedes Moisés? ¿Qué fue lo que dijo? Y entonces ellos dijeron: bueno, Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes. Pero en el principio de la creación, en el principio, Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola carne o una sola persona, así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, fíjese esta primera escena en la multitud, con la gente sigue a Jesús y pues aunque la segunda parte de Marcos tiene un énfasis a los discípulos, Jesús pues no se calla cuando la gente llega, y entre eso llegaron los fariseos para tenderle esta trampa sobre el tema del divorcio. Pero ya hay una segunda escena, cuando ya estaban en casa, segunda escena. Los discípulos, ahora ya no es la multitud, ¿no? Ahora ya es su grupo chiquito. Los discípulos volvieron a preguntarle sobre ese asunto, como que les quedó rondando en la cabeza el tema y como que no lo pudieron digerir tan fácil. Entonces llegó sus discípulos,
le volvieron a preguntar sobre este asunto y entonces Jesús les dice: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Jesús, entonces, ya en una tercera escena, por eso la enseñanza de hoy tiene 3 escenas. La primera con los fariseos y la multitud, la segunda con los discípulos y ahora una tercera con los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a los papás, ¿no? A quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó. En el original dice se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo, poniendo las manos sobre ellos. Amén. Bueno, realmente el trato del Señor con las mujeres no le agradaba mucho a las personas y a los otros rabinos de la época. No era bien visto como Jesús trataba en esa época a las mujeres, pues Él las defendía. Incluso hacía algo que ningún maestro hacía para esa época, y era que formaran parte de sus discípulos. Las mujeres caminaban con Jesús, así que no era fácil. Entonces los fariseos, viendo la actitud de Jesús con ellas, le tienden una trampa que de cualquier manera va a caer. Es decir, si usted dice blanco, cae mal. Si usted dice negro, mal. A eso se le conoce como una aporía, una sin salida, como que los poros se quedaron tapados. Nuestro cuerpo, pues gracias a Dios, tiene poros, y por eso nosotros no nos quemamos por dentro, ¿no? Cuando nuestra temperatura está alta, sino que sudamos a través de los poros. Bueno, no hay salida. Y eso es lo que buscan los fariseos con Jesús, y le ponen una trampa con un tema de moda: el divorcio. Esa es la trampa puesta. Entonces, cuando el Señor está allí, los fariseos llegan y le dicen: maestro, ¿le es lícito al hombre darle carta de repudio a su mujer y divorciarse de ella? Jesús responde con otra pregunta. Es raro, pero Jesús responde con otra pregunta. Bueno, ¿qué es lo que dice la ley de Moisés? Y ellos cogieron Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, donde la ley de Moisés dice que si un hombre se casa y encuentra algo indigno, algo no grato en la mujer, le puede dar carta de divorcio y devolverla. Así era la época. Entonces ellos sacan pecho, y ahí está la trampa de ellos: poner a pelear a Jesús, que le ha dado tanta dignidad a la mujer, con una norma de Moisés que no la deja muy bien parada. En otras palabras, aquí hay dignidad versus dureza de la ley. Dureza de la ley. Es muy interesante. La trampa está ahí. Bueno, si usted se une a la ley de Moisés, pues ¿cómo va a quedar usted con todas esas mujeres que lo han seguido? Y si usted se une a ellas, pues ¿cómo va a quedar la ley de Moisés? Entonces aquí hay una pelea entre Jesús y la ley de Moisés. Moisés dijo claramente que le diera carta de repudio a la mujer y la devolviera donde sus papás. Y es que había 2 escuelas en la época muy fuertes de los rabinos que interpretaban la expresión indigno o algo no grato en la mujer
y lo interpretaban de la siguiente manera. Por ejemplo, la escuela de un rabino llamado Shammai decía que era indigno encontrar a la mujer en adulterio. Ese era el motivo para el divorcio, que la mujer fuese encontrada en adulterio. Ok. Pero la escuela de otro rabino, Hillel, se llamaba él, decía que aún si a la mujer se le quemaba la comida, era objeto indigna del divorcio. Eso era. ¿A cuántas de ustedes se le ha quemado la comida? Falta de cuidado. ¿Vamos mal? Agradezcan que Hillel ya se murió, porque Hillel no perdonaba eso. Así que, hermanos amados, pues no se ilusionen tampoco, porque pues ese era Hillel. Lógicamente, para la época, imagínense en la cabeza de ellos que el divorcio era el deporte de moda. ¿Cuál de las dos escuelas seguían más ellos? ¿La de Shammai o la de Hillel? ¿Ustedes qué suponen? Siempre el ser humano se va por el facilismo. La de Hillel era la escuela de moda, y por eso se le daba carta de divorcio a la mujer. La mujer no era bien vista, y por eso el ministerio de Jesús no era bien visto tampoco, porque andaba con discípulas. Bueno, así que han puesto a pelear al Señor con la ley. Pero mire lo inteligente de Jesús, la gracia del Señor, la sabiduría de Él, que no les entra en la pelea, sino que pone a pelear a Moisés con Dios. No sé si lo captan. Bueno, lo que pasó es que Moisés, en una casuística, es decir, no en una generalidad, sino en un caso en particular, por la terquedad y por la dureza de los seres humanos, expidió esa casuística. Pero ahora miremos a Moisés no con Jesús, sino a Moisés con Dios. Y el Señor le va a decir a todos ellos que tenían como deporte el divorcio: al principio no fue así. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ya no es Jesús con Moisés, sino es Moisés con Dios. Para los judíos en ese momento y para los fariseos, ¿quién era más importante? ¿La palabra de Jesús o la palabra de Moisés? La de Moisés. Pero para ellos mismos, ¿cuál es más importante? ¿La palabra de Moisés o la palabra de Dios? ¿Se da cuenta lo inteligente que es el Señor para salirse de las aporías? No les entró en el baile, los puso a pelear a Moisés con Dios y dijo: en el comienzo no era así. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque el divorcio se les había convertido en un deporte de época y en un facilismo, que por cualquier cosa estaban maltratando a las mujeres y dándoles una carta de divorcio, a veces sin justificación alguna. Había un rabino que decía: si tu esposa ya no te gusta y haz una más bonita que ella, también es digno de carta de divorcio. Imagínense. Entonces lo que el Señor está preservando allí es un plano de igualdad. Un plano de igualdad. Y no el folclorismo. Y haciéndoles entender que el divorcio no es el primer camino que una pareja debe empezar. Ante el primer problema, una pareja no puede estar pensando en el divorcio. Siempre se debe hacer hasta lo imposible para solucionar los problemas. El divorcio conviene cuando vamos a restaurar personas y no familia, no pareja, porque ya se ha hecho hasta lo imposible para lograr algo y no se logró. Pero Jesús está siendo muy claro. La segunda escena, los discípulos no se van muy contentos. Señor, pero
nosotros somos de Gilel. Porque los discípulos no van contentos porque tenían en su cabeza la escuela rabínica de Gilel. Y llegan a casa y otra vez el tema. Fíjese cómo en Marcos nuevamente Jesús los reúne. Y ya en la privacidad de la casa les vuelve a enfatizar el tema, diciéndoles: es más, si alguien se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio con la primera. Y si la mujer se vuelve a casar, comete adulterio con el primero. Los estudiosos dicen que Marcos le está escribiendo a los romanos y que los romanos ya las mujeres se podían separar. Entonces por eso va a poner en boca de Jesús esta expresión también para las mujeres, porque a las mujeres judías no se les permitía el divorcio. Se podía divorciar el hombre, pero las mujeres no. Solamente había 2 casos en los que una mujer judía se podía divorciar. El primero, si su esposo había escogido una profesión indigna o olorosa. Por ejemplo, si él era curtidor y olía a 1000 demonios, hasta los fariseos decían: pobre vieja, que se divorcie. Solamente ahí. O si su esposo tenía conductas de violaciones y otras cosas. No más, del resto no. La mujer no se podía divorciar. Los romanos ya le habían dado posibilidad a que las mujeres también podían divorciarse, y por eso se piensa que Marcos está escrito hacia los romanos, porque ya era una práctica deportiva entre romanos. ¿Me estoy explicando? Entonces el principio que está detrás del pasaje, amados y amadas, es un plano de igualdad. Los hombres no maltratan a las mujeres como estaba acostumbrado en la época. Lo segundo, al principio no fue así. Si Moisés dio este escape, era porque había dureza del corazón. Lo original es esto. Este es un caso particular que se da producto de la dureza de nuestro corazón y del fracaso de que no pudimos reconciliar. Entonces hay una puerta, pero es una puerta no del facilismo, ni que no me comprendí y ya la tomo. Es la puerta final, cuando ya no buscamos restaurar, sino las personas. Inmediatamente se une el pasaje de las mujeres con el de los niños, y ya Jorge nos explicó por qué están unidos estos 2 pasajes en Marcos. Porque mujeres y niños eran despreciados. No se tenían bien, ni las mujeres ni los niños. Y lo que nos está queriendo decir el pasaje, indudablemente, al unir los 2, es que a Dios le importa lo que el mundo desprecia. ¿A Dios qué? Le importa lo que el mundo desprecia. Los niños eran despreciados. Entonces los papás tenían la costumbre de que aparecía un líder religioso y llevaban los niños para que el líder los tocase y los bendijese. Y ya se pueden imaginar ustedes el algarabío, el desorden, los brincos, los llantos, los papás ahí con los niños corriendo detrás de Jesús, y los discípulos con la mentalidad de su época deteniendo y tratando mal a los papás que llevaban a sus niños delante de Jesús. Y la expresión en el griego es: Jesús, cuando vio esto, se indignó. Y escúcheme, solamente en Marcos aparece esta expresión en Jesús en esta oportunidad, no más. O sea que esto sí que le sacó la piedra al Señor. Que sus discípulos nada que entendían lo que es el reino de Dios. Se podían indignar los discípulos, se indignaban los fariseos, se indignaba el pueblo, pero Jesús no. Hasta en este pasaje Jesús se indignó. Y cuando Jesús se indignó, le dijo a sus discípulos: dejen que los niños vengan a mí. Más bien aprendan de los niños, porque con la misma inocencia, con la misma forma de perdonar,
con la misma forma de ser de un niño, es que uno recibe el reino de los cielos. No hay otra manera. ¿Usted ha visto lo que le dura el mal genio a un niño con otro? ¿Usted ve a algún niño guardando rencor o odio hacia otro niño porque le pegó o alguna cosa? Eso le pasa rapidito. Usted ve a un niño que si el otro le cae bien, le regaló el carro. Y usted dice, ¿pero cómo así? Si ese era el preferido de él, dijo, sí, pero se lo regaló. Lo que el mundo menospreciaba, el Señor valoraba y daba la vida por él. Las mujeres y los niños. Y eso no gustaba ni poquito. Y les dice a sus discípulos, el que quiere entrar en el reino tiene que entender y hacerse así. Y mire qué regalo tiene el pasaje, porque resulta que los papás llevaban a los niños para ser tocados. Y dice la Escritura que el Señor no solamente los tocó, los abrazó, estuvo con ellos, porque siempre el Señor nos sorprende dándonos más de lo que nos imaginamos. Muchas enseñanzas en estos pasajes. Esa enseñanza de igualdad entre hombres y mujeres. No usen la Biblia para decir que el hombre es más que una mujer. Eso a Jesús le molesta. A Jesús le molesta. La Biblia dice que en Cristo Jesús no hay judío ni gentil, ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. En Cristo Jesús todos somos iguales. Amén. Todos. En casa trátense en igualdad de condiciones. No humillen, no maltraten. Porque si usted humilla y maltrata, ofende los principios de Jesús. Segundo, si hay problemas en casa, no busque el divorcio como la solución facilista de la vida. El divorcio ocupa un lugar cuando se ha hecho hasta lo imposible para que el proyecto original de Dios no se dañe. Pero cuando el proyecto original de Dios se daña, aparece Moisés, pero no aparece al principio, aparece al final. No aparece. Entonces, no sean facilistas en sus relaciones, amados, que por cualquier cosa acaban el hogar. Ya lo dijo Jorge y ya advirtió a Esther, usted no se va a deshacer tan rápido. No hay facilismo. Luchen, esfuércense, háganlo bien, que no saben lo doloroso que es ese camino. Tercero, nunca menosprecien a nadie, porque ofendemos a Jesús. Los niños eran menospreciados para la época y Jesús los levantaba. Amén. Cerramos nuestros ojos, le pedimos al Espíritu de Dios que nos permita y que si hay cosas que trabajar, pues las trabajemos. Que si al cerrar tus ojos hay cosas en tu casa para mejorar, se mejoren. En el trato con otros, a veces niños representa débiles. Tienes un puesto de mando en tu empresa y maltratas, humillas. Eres dueño de una empresa, una microempresa, y maltratas, humillas. Eres un papá y eres agresor. Hay alguien muy enojado por esas actitudes. Indignado es la expresión. Jesús de Nazaret. Hemos fracasado en la vida. ¡Ay, qué bueno es Jesús! Que en su misericordia aparece para levantarnos, para ayudarnos y darnos una oportunidad.
Espíritu Santo de Dios, esta es tu palabra, desafiante, desafiante. Señor, aquí estamos tus hijos, rogando tu misericordia con nosotros, pidiendo por los hogares, por las familias, pidiendo por cada uno, Señor, que tu gracia y tu bondad fluyan de una manera especial. Y te ruego por cada uno de tus hijos y de tus hijas en este día, que tu amor esté con ellos. Por favor, por favor. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Dile, vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Yo vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Mis amados hermanos, y así como adoramos a Dios con nuestros cánticos, llegamos a un momento especial de las ofrendas, mis amados hermanos. Nos disponemos para tal. En una porción de la palabra de Dios dice: exhortación a la generosidad. Acuérdense de esto: el que siembra poco, poco cosecha; el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar a toda clase de buenas obras. Esta palabra de Dios nos exhorta a dar. Pueden recoger las ofrendas. Gracias. Amo tus
Mis amados hermanos, lo que fue un niño es una joven que tiene una voz maravillosa y vea lo que está haciendo. Estos son los que vienen aquí a la casa de Dios. Sacamos los talentos adelante. Qué bueno, amén. Mis amados hermanos, pónganse sobre sus pies. Vamos a orar para quedar bendecidos esta semana maravillosa que nos tiene preparado. Señor Dios, gracias por todas tus maravillas. Y de antemano, Señor Dios, bendecimos a cada una de las personas que está aquí presente, Señor Dios, y a los que están por allá lejísimos, ¿cierto? Bendecimos, mis amados hermanos, a los hermanos que están en el exterior y que pueden hacer sus donaciones a través de Nequi o la cuenta de la vivienda, mis amados hermanos. Señor Dios, te colocamos esta semana que viene en tus manos. Sabemos que van a ser cosas maravillosas, que no importa el desafío grande o pequeño, tú estarás siempre con nosotros. Bendice aquí las familias representadas, Señor Dios, de nuestros hermanos. Bendice a cada uno de los que tengan alguna falencia en salud, Señor Dios. Ayúdalos a soportar, Señor Dios. Te damos gracias por esta bendecida semana que nos preparaste desde antemano. Amén.